Bueno, ahora sí, antes que nada, bueno, saludarlas y, bueno, contarles un poco que este es el módulo 5, que si bien dice COVID-19, en realidad tratamos de hacerlo más abarcativo, digamos, ¿no? Que no sea tan solo de COVID-19, sino a todo lo que involucra esta diversidad de virus y bacterias con la que tenemos que lidiar nosotros como seres humanos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Un poco es, de este módulo, esta parte, es informar sobre todo, que ustedes ya están informadas, ampliar un poquito más esa información, pero también un poco hacer esa transposición didáctica que hace el docente, de cómo le cuento yo esa información que recibí como adulto, cómo se la cuento yo a un niño. Que si bien la escuela ayudó muchísimo, porque la escuela, los chicos que están escolarizados, la escuela aportó mucha información y en eso hay que agradecerle a la escuela, cómo les enseñó, pero también hay niños que no han estado escolarizados, el de 3 y el de 4 años que todavía no iba al jardín, de cómo hacemos si nos toca en el caso un niño como él, ¿no? O también cómo construir un hábito de lavado de manos, que eso no tenemos que descuidar. Entonces, si bien la escuela lo construyó, cómo lo sostenemos nosotros desde la casa a ese aprendizaje de lavado asiduo de manos, ¿no? Entonces, todas estas cositas, para eso está este módulo. Siempre refiriéndose, por supuesto, a la niñez, ¿sí? Ya les digo, nosotros hemos aprendido muchísimo de grande, pero al chico, ¿cómo le explicamos? No le podemos decir cómo nos aprendimos nosotros, cómo nos enseñan a nosotros, ¿sí? Y eso únicamente lo pudo hacer la escuela, pero nosotros como cuidadores que estamos a cargo de niños también tenemos que aprender. Bueno, eso por un lado. Entonces, primero vamos a empezar a reconocer en este mundo de qué es un virus, ¿sí? Un virus no deja de ser más que un microorganismo. Y como su nombre lo dice, micro es chiquito, 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 que es imperceptible al ojo humano, no lo podemos ver. ¿Y cómo llegamos nosotros a descubrirlo? Que hay un mundo llenos e infectados de virus. ¿Cómo lo podemos descubrir? Y por el avance de la tecnología y de la ciencia, más que nada. El avance de la tecnología, porque cuando se hace esta revolución tecnológica y los instrumentos comienzan a modificarse y a evolucionar un poco, comienzan a crearse nuevos telescopios, nuevos microscopios, las lentes se comienzan a modificar, y así como nosotros empezamos a encontrar otras estrellas mucho más allá de las que podíamos conocer, en este desarrollo del telescopio, el microscopio también avanza y empezamos a ver también un mundo que no conocía. Y la ciencia, al descubrirlo comienza a estudiarlo y a clasificarlo, ¿sí? Entonces, a partir después de todo este conocimiento de este nuevo mundo casi invisible, digamos, de un virus, surgen las industrias farmacológicas, surgen los nuevos antibióticos, y bueno, y seguimos en esa, ¿sí? Seguimos redescubriendo y clasificando. ¿Cómo se clasifican los virus y los microorganismos? Que los microorganismos no son más que seres vivos que se alimentan de otros seres vivos que anidan y empiezan a comer otros, ¿no? Que estos microorganismos se alojan en las células de cualquier organismo vivo, ya sea animal o humano, y ahí en albergue se comienzan a alimentar. Y comienzan a comer, digamos. Entonces, bueno, dentro de esta clasificación hay 4 que son los grandes grupos, que van más o menos en cuanto a las medidas, ¿no? Los parásitos, que ya los conocemos, hongos y bacterias, que también uno los sintió nombrar, y siempre los sintió nombrar, y aparecen en esta gama de los nuevos virus. En este mundo desconocido de virus, que si bien el COVID estaba conocido, pasa que empiezan a ver que ellos comienzan a mutar los virus. Entonces es ahí donde aparece el famoso COVID-19 y le ponen el número 19 justamente por el grado de mutación que por ahí tienen los microorganismos.
¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función del microorganismo en nuestra vida? Primero, bueno, por supuesto, es como para decir, che, mira, aquí está, que existen enfermedades con existencia y que lo dan estos microorganismos. Existen, saber que existen y que alteran la vida del ser humano. Pero también hay otros que, por ejemplo, estos microorganismos ayudan, que son buenos, digamos, que ayudan a digerir el alimento humano. En el caso de las bacterias, por ejemplo. Y después también nos sirve, es como dicen, para educar al sistema inmunológico nuestro, porque yo cuando me pesco una bacteria, responde nuestro sistema inmunológico. Sí, siempre lo tiene activo. Nuestro sistema siempre está activo, pero por ahí vienen hongos, por ahí, y responde nuestro sistema inmunológico. Siempre lo mantiene activo, siempre lo educa en esto de que tengo que responder a algo, a un factor externo, digamos. Entonces siempre está educándose porque tiene que ser así, digamos. Bien, prácticamente esta es la función que por ahí cumplen estos microorganismos. Dentro de la gama, vamos, un poquito les hago así a referencia, nosotros tenemos, parásitos no vamos a ver porque ya lo tienen por ahí uno en biología, lo estudia en el secundario, digamos. Sí, pero por ahí hongos y bacterias, por ejemplo, nosotros tenemos la gama de, todos funcionan iguales, ¿no? Los virus y las bacterias y los hongos. Pero, por ejemplo, tenemos en el virus, dentro de las bacterias, tenemos toda la gama de los estafilococos y los bacilos, que son generalmente las de las gripes, ¿sí? Si ustedes se fijan en un fármaco, dice para el estafilococo, y hay variedades, ya lo clasifican a toda la gama de los cocos, yo le digo los cocos. Es en cuanto a bacterias. Después tenemos, por ejemplo, la clásica salmonela. ¿La han escuchado nombrar a la salmonela? Renombrada acá en el norte, ¿sí? La salmonela. O si no, la Escherichia coli, por ejemplo, que acá en Salta no había, y bueno, en últimos casos salieron varios casos de Escherichia coli. Después está el Campylobacter, el pylori, algo así era. También ese se aloja en el intestino del hombre, y de ahí esos que tienen generalmente siempre acidez, y hay un tratamiento larguísimo con antibióticos muy fuertes. En ese es bravo, digamos. ¿Cómo nosotros lidiamos con todo esto? Nosotros, sabiendo de que existen variables que lo potencian al virus para diseminarse, para reproducirse más, son dos que tenemos que tener en cuenta. Primero es la humedad y después la temperatura. Hay otros factores, pero humedad y temperatura es lo elemental. Si yo le doy esa condición a cualquier virus y a cualquier bacteria, están en su salsa, se reproducen a 1000. Entonces yo lo que tengo que cortar es esa cadena de reproducción. ¿Por qué? Porque estos microorganismos se reproducen ya sea a altas temperaturas o a baja temperatura. Depende del microorganismo. Pero a ver, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que cuando en el invierno decía hay que airear las salas, había que airear, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en esa acción de airear? Estábamos rompiendo con una cadena de propagación, que se comiencen a reproducir. Imagínense ustedes, 40 chicos en un aula, todos en invierno, todos calentitos, que por supuesto que respiran, y ustedes han visto los vidrios que se empañan, o sea que había humedad. Y todos calentitos, alguien que vaya con un resfrío y estornude adentro, ese microorganismo lo que hace en forma exponencial, se empieza a reproducir dentro. Y de ahí ya me vienen todos contagiados, de ahí venían los contagios. Por eso se recomendaba que en el aula había que sacar a los chicos, a veces sacábamos en pleno invierno, los sacábamos a los chicos, abríamos la ventana y había que airear. ¿Para qué? Para que se enfríe un poco el ambiente y esa humedad ambiental se corte y no le dábamos
el clima adecuado para una reproducción. Básicamente eso, y en todo funciona igual. Temperatura y humedad. ¿Sí? En el caso de la tuberculosis, ¿qué es lo que pasaba? ¿Se acuerda que antes decían en el campo, no, que habían que sacaban las colchas en invierno y las ponían al sol? Porque en el caso de la tuberculosis hay algunos que sobreviven muy poco tiempo. Bueno, los rayos UV, por ejemplo, enseguida lo debilita o lo anula al microorganismo, lo deja que no se reproduzca más. Entonces, como lo anula, por eso había que sacar, ¿se acuerdan que hay que sacar las colchas al sol? En la época en el campo, sobre todo, que hay ahora en el Chaco salteño, se ha detectado muchos casos de tuberculosis, ¿sí? Había que sacar las camas, todo al sol, porque los rayos UV lo anulan o lo matan directamente. Y el de la tuberculosis dice que dura muy poco, capaz que horas. Hay algunos que son más resistentes en el tiempo, digamos, ¿sí? Entonces, yo manejando esos factores y conociendo un poco qué virus funciona con estos factores, y yo puedo tener, más que nada, administrar cosas. Por ejemplo, yo digo, yo llego a una casa, están el patrón, están los nenes enfermos, están con gripe, resfrío. La gripe más común, ¿no? La de ahora es la de invierno. Están resfriados. ¿Qué hago en ese caso? Se va la señora a trabajar y yo me quedo con el nene que están resfriados. Yo lo primero que tengo que hacer es buscar un lugar, resguardarlo al nene en alguna habitación de juguete, en la cocina, un ratito, un par de horitas. Entro a la habitación, abro esas ventanas, voy a airear las habitaciones, si puedo entro a la habitación de la señora, de la dueña, abro las ventanas un poco y dejo que se airee, que tome un par de horitas, y con el nene me quedo jugando a lo mejor en la cocina. Si una vez que yo un poco aireo, después vuelvo a cerrar todas las ventanas y vuelvo a llevar al nene a la habitación, a su dormitorio. ¿Sí? Eso en el caso que esté resfriado por ahí. No en los casos extremos, por el que está el nene mal, con fiebre, no lo voy a sacar de un lado, lo voy a sacar. Pero sí es necesario tener esa rutina, digamos, como cuidadora, que voy a una casa donde hay gente enferma, ¿sí? Y eso para el caso de COVID, de gripe, de sarampión, de varicela, de lo que sea, funciona así, exactamente igual. ¿Qué más le puedo contar? Bueno, a ver, la Escherichia coli, que es la que más endémica hay acá en el norte, más que nada, bueno, la Escherichia casi en todos lados donde hay, porque la Escherichia se la encuentra en las heces del ser humano, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pongamos un ejemplo sencillo. Ustedes han visto que a veces el pueblo está aguas arriba, digamos, ¿sí? Y tirando más para el bajo, hay fincas, ponen lechugas, selgas, están los sembradíos. ¿Qué pasa en el caso de que hay una inundación? Que ustedes fíjense en cuando hay inundaciones, cuando aparece la salmonela, aparece la Escherichia, aparecen todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Como la precipitación es alta, los pozos se empiezan a llenar. Los pozos, las letrinas, se comienzan a llenar y rebalsan. Esa agua, cuando rebalsa esa agua, y ojo que no puede ser no tan solo el pozo de la casa, porque muchas veces hacen pozos, en las fincas se hacen pozos para los obreros y lo dejan, están ahí. ¿Qué pasa eso? Rebalsa, se llena de agua, rebalsa y comienza a percolar esa agua. Y ahí va la bacteria. Y se aloja en la finquita que está más abajo, que es de lechuguita o de acelga, ¿sí? Y ahí se aloja. Y ahí encuentra el medio adecuado. ¿Qué encuentra ahí? Humedad. Y encuentra, porque después de que tormenta sale el sol, ¿qué hay? El solcito y la temperatura. Es adecuado para, se comienza a reproducir. Viene el señor del dueño de la finca, corta la plantita y la lleva al mercado. Voy yo,
compro la plantita, no la lavo bien y chum, adentro la Escherichia coli. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esos casos? Sobre todo, también volvemos de nuevo a tocar el tema de la higiene, ¿sí? Un buen lavado de verduras. Generalmente, y por ahí contaba, en un bol se pone un poco, yo le pongo siempre agua y vinagre y la dejo, después que la lavo, en agua y vinagre. Un ratito después la saco y la dejo que se escurra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vinagre como es un ácido acético, tiene, qué sé yo, un medio alcalino, por ahí, ¿sí? O me decía por ahí una compañera que del otro municipio, que es lo que hacían ellos, ponían también en un bol, pero le ponían 2 gotitas de lavandina al agua y metían la lechuga y la verdura, digamos, y después la saca y la deja que se seque, digamos, ¿sí? Total, el cloro se evapora. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo contar? Que también hay, así como hay microorganismos malos, también hay microorganismos buenos, y por nombrárselos así, como decirle el pan, por ejemplo, a la levadura, ¿sí? Que le ponemos un microorganismo a la levadura, pero ¿para qué se pone el pan que ustedes consumen? Se le pone microorganismo, ¿sí? Se le pone la levadura. ¿Para qué? Para que esa levadura comience a reproducirse, se reproduce y hace que el pan se ponga hermoso, gordito, y lo ven tan lindo en la panadería. Y después, ¿qué hace? Cuando lo meten al horno, a altas temperaturas, volvemos de nuevo a la temperatura, a altas temperaturas ese microorganismo se muere. Y uno no puede consumir el pan y no hace nada. ¿Sí? Ese es el proceso. En el queso es lo mismo, y en el yogur también, nada más que son otros microorganismos que se usan. ¿Sí? En el yogur se usan el Lactobacillus vulgaris, el Thermophilus, que eso nos ayudan también al proceso de la digestión por ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa también en el caso de la leche? Por ahí ustedes, yo muchas veces, la mejor leche que he probado en mi vida es la de Coronel Molde, les cuento, ¿no? Porque parece que tiene un pasto tan rico esa leche, tiene otro sabor, digamos, que muchas veces yo cuando voy a Molde, me voy al dique, paso por ahí y compro la leche de ahí porque es riquísima. Hay que hacerla hervir, por supuesto. ¿Sí? Ustedes saben, uno dice, sí, ya es como que culturalmente hay que hacerla hervir, sí, hay que hacerla hervir porque ahí se mueren los microorganismos que pueden existir a esas temperaturas. Que hace el primer hervor, el segundo rompe el hervor, ¡pum!, ya está, ya es una leche tratada, digamos, ¿sí? Ya hemos matado esos microorganismos y está apta para el consumo, digamos. Microorganismos vamos a encontrar en todos lados y va a depender mucho del sistema inmunológico nuestro, si está bien, si no está bien, si está fuerte o no, ¿sí? ¿Se acuerdan que para el COVID decía que no, hablaban mucho del sistema inmunológico? ¿Sí? Y el sistema inmunológico, eso también es otro tema para hablar en otra situación, digamos, pero bueno, nuestro sistema inmunológico está respondiendo a todo lo externo, digamos, ¿sí? Y nosotros eso tenemos que cuidarlo. ¿Qué más le puedo contar? Bueno, que en el caso del COVID, también ha dependido mucho del sistema inmunológico, también de este control de las emociones, porque saben que por ahí cuando uno está mal, había mucho miedo, el encierro nos ha provocado muchísima angustia, y eso también ha disminuido nuestro sistema. Entonces, por ahí algunos se vieron más afectados que otros, digamos, ¿no? La aflicción, el no poder estar con las personas que uno quiere, el saber que lo que pasaba ha sido un temor generalizado que más nos hacía a nosotros bajar las defensas. Pero ahora, porque esto todavía no terminó, pero ahora ya estamos más prevenidos, ya no nos va a tomar de sorpresa, ¿sí? Y para esto hay medidas que, bueno, que tenemos que respetarlas, no dejar de cumplirlas. Y yo en esto sí quiero resaltar, porque yo siempre, saben que la fundación está ahí en Coronel Moldes, siempre nosotros nos damos una vuelta. Y yo valoro algo que les contaba a los chicos de los otros municipios, que valoro algo de Coronel Moldes, que justamente es el uso de barbijo. Porque cuando
Cuando Salta libera, nosotros acá no usábamos ya barbijo, yo me iba por ahí a Coronel Moldes y salía a la calle y iba a comprar y me miraban medio raro, y yo decía, está mirando medio raro, le comentaba a mi marido, le digo, ¿por qué? Claro, porque no llevábamos barbijo, y es algo que ustedes han sostenido el barbijo, y yo los felicito, la verdad, porque tienen sostenido el barbijo, en todos los valles se han sostenido eso, y eso es buenísimo. Si yo voy a un lugar donde hay mucha gente, tengo que colocar el barbijo, y es lo que nosotros por ahí no hemos entendido, los de la capital. ¿Sí? Entonces hay cosas que ustedes tienen que conservar, porque el beneficio es para el pueblo, digamos, ¿sí? Yo por eso quiero resaltar, yo conté hoy, esta mañana conté a todos los municipios, conté que la experiencia que yo he tenido, la verdad que cuando fui, la verdad que los felicito. La verdad que, y es más, ustedes como comunidad nos han estado educando a nosotros, porque yo después cuando salía decía, no, yo tengo que poner el barbijo, ¿viste? Porque era así, digamos, así que yo en eso tengo que reconocer que si han hecho algo bueno, lo hicieron bien, digamos. Después, bueno, vamos a ver en el próximo módulo, vamos a ver cómo es la técnica de lavado de manos. Yo la verdad que hasta yo la aprendí. Yo pensé que me lavaba bien las manos. Pero después que empecé a mirar el módulo, dije, me falta. Porque yo pensé que sí, es verdad, me lavaba las manos, ponía bien y todo, pero no, hay una técnica que la tenemos que hacer, la tenemos que enseñar nosotros, que es el verdadero lavado de manos, que generalmente lo hacen las enfermeras, lo hacen los médicos, cuando entran a quirófano, pero bueno, nosotros pensamos que era agüita y jabón, así pasamos, ¿sí? No es así. Así que eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Qué más les puedo contar? Que bueno, que dentro de las medidas preventivas, el distanciamiento también, en épocas remotas se llegó a, históricas si se quiere, entendió la comunidad que el distanciamiento era una de las únicas medidas que existía para cortar algo. Es más, ustedes han visto que cuando vienen los astronautas, lo dejan en la famosa cuarentena. Bueno, esa cuarentena es el distanciamiento. Y nosotros, si se quiere, hicimos cuarentena. Ese distanciamiento fue la cuarentena que sí o sí se tenía que hacer para cortar con una cadena de propagación. Así que, bueno, y eso había que hacerle entender al adolescente, por ejemplo. El adolescente que se había convertido en un medio de propagación, que el adolescente que salía y volvía a la casa y volvía y a lo mejor, bueno, se infectaba. Se infectaba, ¿por qué? Y porque a veces también por ser adolescente y adolecer de una conciencia, si se quiere, bueno, se contagiaba y muchos adolescentes llevaron el virus a la casa. Imagínense que a nosotros nos habían enseñado, ¿se acuerdan? Que había que doblar el codo para estornudar. Bueno, yo he visto, por ejemplo, a gente que cuando estornudaba hacían así, se tapaba, y no era así la cuestión, era con el codo. ¿Y por qué no era así? Y a veces uno, porque estaba en medio, y estornudaba así. Y porque al estornudar te quedaba todo en las palmas de las manos, te quedaba todo el virus. Ibas al colectivo, te agarraba el colectivo y ya quedaba ahí pegadito el virus. O lo que agarraba ya quedaba pegadito. ¿Sí? Entonces, esa conciencia ahora hay que transmitirla para que no nos vuelva a suceder lo que nos ha sucedido de pillarnos de sorpresa y con tanta mortandad en el medio, que ha sido dolorosísimo. ¿Qué más le puedo contar del virus? Más no le puedo contar porque ustedes los han pasado, lo hemos transitado todos, y con miedo, con temor, pero bueno, lo hemos transitado. Lo único que sí quiero que tengamos conciencia de esto, que el medio de propagación, acuérdense, es crear las condiciones. Nosotros les creamos las condiciones, se va a propagar y va a ser imparable. Entonces, siendo consciente de esto, nosotros como cuidadores tenemos que enseñar, y no tan solo enseñar al que tenemos en la casa, al niño que nos toca, tenemos que también empezar a transmitir al vecino, al de al lado, con
Con esto poquito que sabemos, con esto poquito que hemos aprendido hoy, esto de decir, si yo les doy la condición, de nuevo les repito, y que esto así que quede clarito, les doy la condición de temperatura y humedad, le estoy creando para que esto se propague, pero así como el pan, he visto que dejan el pan, y que en una hora se hace tum, 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 así el pan se agranda, exactamente es igual, ese es así, en segundos se propaga. Entonces, pero bueno, uno tiene que aprender a manejarlo. Conociendo, yo digo, conociendo cómo funciona, llevamos mucha ventaja. ¿Qué otra cosa? Bueno, en la clase que viene vamos a ver cómo lavarse, aprender cómo lavarse las manos, cómo nos resguarda el aspecto legal, ¿sí?, de una patronal, cuando nosotros estamos, cómo nos resguarda en esto. Y la verdad que yo como tarea había pensado armar un protocolo, porque nosotros en el colegio armamos protocolo, pero nosotros tenemos que tener un protocolo que no lo vamos a armar, porque yo quiero que trabajen en otra cosa, pero sí hablar sobre este protocolo que tenemos que tener nosotros desde el momento que llegamos a una casa donde supongamos que hay alguien enfermo, cómo tenemos que operar nosotros ante ese momento, qué tenemos que hacer. Nosotros lo tenemos que tener. Nosotros en el colegio, por ejemplo, lo escribimos al protocolo. Ya estaba así y era lo que teníamos que hacer. Entonces, falta ese protocolo domiciliario, si se quiere. Entonces, sobre eso vamos a hablar la próxima clase. Pero ustedes vayan pensando y poniéndose en esa situación. ¿Qué pasa? ¿Qué haría yo? Así de, contamos y lo armamos toda. ¿Sí? ¿Qué haría yo si yo llego a la casa y está el nene con COVID, los hermanitos con COVID, y la mamá, bueno, no, zafa en este caso, y suponga así otro familiar más que esté en la casa? Y yo no puedo decir, ay, no, yo no te voy a atender porque están con COVID. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en ese caso? Pues yo tengo que ir a trabajar, pero ¿cómo hago? ¿Cómo opero en esa situación? No, si no, salen corriendo, no, eso no tienen que salir corriendo, ¿sí? Pero sí tengo que tener mis propios resguardos. Entonces vamos pensando en esa situación, y para la próxima clase ustedes piensan qué haría más o menos cada una, cosa que armemos un protocolo general y que más o menos estemos conscientes de que cuando llegamos a la casa, qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Porque si es así, imagínense, las enfermeras, mire si las enfermeras van y estaban todos con COVID, salen corriendo, no hay nadie quien los atienda, y no. Y hay enfermeras que han sostenido y han estado en la pandemia al pie, y haciendo el protocolo de seguridad, salieron bien, afrontaron toda la pandemia. Entonces, de que se puede, se puede. Ahora, ¿cómo se hace? Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Sí? Así que bueno, vayan, yo les dejo esa como tarea, como para que piensen qué harían ustedes. Y también las voy a invitar por ahí, en la página 369, hay un cuadro ahí en la página. Dice medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas estamos haciendo nosotros ahora? No en la época de pandemia, ahora, de las que ya sabemos. Y ahí está un ejemplo, dice lavarse las manos. Otra medida preventiva, si quiere la armamos acá como para que vayan. ¿Qué otras medidas preventivas hacen? Pregunto. A ver que alguien me responda. ¿Cómo era la pregunta, profe? Viste que hay en el cuadrito del módulo, dice medidas preventivas, y hay un ejemplo, dice, una de las medidas es lavarse las manos. ¿Sí? ¿Qué otra medida preventiva estoy usando yo? ¿Podría ser elemento de protección personal? En el caso, ¿como qué? No sé, por ejemplo, barbijo. Bien, bien, barbijo. Entonces pongan ahí,
¿sí? Uso de barbijo en el número 2. ¿Y qué otra cosa, Adriana? Y después no sé cómo se llamaría lo que si uno no se usa para cubrir, digamos, toda la ropa. No me sale Sí, un cómo se llama delantal, la... digamos, ¿sí? El delantal, Eso. digamos, ¿sí? Porque me imagino que uno se cubre, se protege y después cuando o sea, sale del trabajo, o sea, desecha todo eso, digamos. Porque esa es una Exactamente. O medida se de lava, sí. protección, pues, Sí, claro, sí, sí. una medida de protección personal para, ya sea para la enfermera o para la persona que va a atender al que está contagiado o infectado. Perfecto. Eh, Bien. Ese iría en el 2. ¿Qué otra medida sería en el 3, por ejemplo? El alcohol en gel. Alcohol en gel, profe. Bien, el alcohol en gel. Bien, el alcohol. Otra, el número 4. Y Ventilar desinfectar los siempre con lugares. una gotita de lavandina. No sé quién más habló. ¿Cómo es? Sí, Ventilar, Estefanía. sí, yo. Sí, que era. Ventilar los lugares a donde vamos, Bien, por ejemplo, bien, la sí. casa. Bien, airear los lugares, sí. Otro. El uso de lentes para protegerte de la vista, que se usó mucho, digamos, en lo que es la pandemia. Eso se Claro, desecha también, que no tiene sí. O su las manera de tratar. máscaras, sí, que había, Las sí, máscaras, sí. sí. ¿Qué más había? ¿Qué otras medidas? Distanciamiento, profe. Bien, bien, Eliana, el distanciamiento, sí. Bueno, en este caso nosotros no nos va a quedar opción, pues no podemos hacer distanciamiento si hay un nene, ¿sí? Pero era el distanciamiento, pero sí el distanciamiento que había también, el aislamiento, Aislamiento. ¿sí? Si yo me enfermo, sé que yo tengo que estar aislada, ¿sí? Para evitar el contagio. Bueno, y si surge alguna masa, van agregando ahí al lado alguna más. ¿Sí? El cambio de ropa cuando se llegaba a casa, por ejemplo, que también se hizo mucho, no solamente la parte de salud, sino también en la manera personal, ¿no? Cuando se Sí, salía a tal cual. trabajar y ponías el trapo húmedo con lavandina en la entrada y directamente al adulto. Bueno, si se fijan Desecar la ustedes en la ropa. cartilla, si se fijan, ahí está, que a mí me gustó mucho, que nosotros hicimos en el colegio, pero la verdad que yo no sabía la cartilla, pero sabía la técnica del doble trapo que lo usan en los sistemas hospitalarios, del doble trapo y doble balde. Leanla, porque está muy interesante. Una pregunta, ¿Sí? por ejemplo, cuando nosotros trabajamos cuidando a los chicos que están con COVID, tenemos que ir a atenderlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero cuando nosotros estamos enfermos, nos quedamos en la casa, ¿cómo es el tema? Claro, no, sí en la Porque casa. sí o sí tenemos... Sí, ahora vamos a ver el sistema legal en la próxima clase. bien. Cómo las cubre ustedes la RT, ¿sí? Bien. Y si no tienen la RT, ellos también tienen que respetar el protocolo, esto de respetar a ustedes el marco legal, digamos, ¿sí? Eso lo vemos en la próxima clase. Bien, bueno, yo les voy, bueno, en el otro lado del práctico, de la cartilla, dice la frecuencia con que hago esas actividades, si lo hago casi siempre, a veces, lo vamos a ir marcando, y después que termine el módulo, lo que vamos a hacer es volverlo a llenar de nuevo, a revisar todo esto, y si está todo bien, recién lo subimos a la plataforma. ¿Sí? El trabajito, va a estar fácil, digamos. Pero está bueno que dentro de las medidas preventivas que habría que agregarla acá, es esa la técnica del doble trapo que me gustó, leanla, está muy interesante, que ya les digo en qué página está más adelante. A ver, ya les digo. Creo que está en la ficha 4. Está, la verdad que está muy bien.
Y después vamos a ver que en la ficha 5 ya está todo lo que es protocolo, que es lo que estamos hablando, y los aspectos legales. Así que, bueno, pero tenemos este trabajito nada más, ¿sí? Y ahora las voy a liberar. Y con esa, ¿no? Con esa consigna de que qué hago yo para que armemos un protocolo la del miércoles que nos encontramos, qué hago yo en el caso de llegar y que el niño que yo estoy cuidando tiene COVID. ¿Sí? Vamos a simular, Ok. vamos a hacer una simulación. Y chicas, bueno, esperen que le voy a sacar una fotito que yo del otro me olvidé de sacarle, ya que está para la asistencia. Esperen que me sale el- Está empacada, empacadista, ahí está, recién sacó la foto. Así que, bueno chicas, las libero y nos vemos el miércoles y vamos pensando qué es lo que hacemos. Menos salir corriendo, ¿no? Menos salir corriendo. Eso hay que traer para la próxima clase, profe. Sí, sí, para la próxima ya armamos el protocolo, a ver qué hacemos. Bueno. Bueno chicas, nos estamos viendo, chaucito. Hasta luego.